o un artefacto eléctrico o electrónico, en fin, van a tocar el cable, en algún momento van a notar que hay una elevación de la temperatura. ¿Por qué se da eso? Porque la corriente, al fluir por el conductor, encuentra una resistencia que puede ser baja, eso sí, que puede ser baja, pero finalmente existe una resistencia, lo cual termina elevando la temperatura. Y ese es el efecto que lamentablemente genera problemas, la temperatura, además de otra serie de circunstancias que hemos podido ver anteriormente en las diapositivas. Observen siempre esta gráfica. Recuerden, el voltaje es la fuerza con la que la corriente se va a desplazar en un conductor. La corriente representada por amperios se desplazará libremente dependiendo de las características del propio conductor. Y esto implica un grado de oposición al flujo de la corriente eléctrica que se denomina ohm. No quiero darles más detalles técnicos porque quizás pueda confundir a las personas que están escuchando, pero aquellas personas que ya conocen el tema podrán entender esto fácilmente. Aquellas que por ahí sienten o tienen alguna dificultad con la explicación o no les ha quedado muy claro, yo les recomendaría que puedan observar algunos videos que son muy detallados con respecto a la ley de Ohm. Pero creo que con la explicación que les he dado es más que suficiente para que entiendan que el efecto principal es la elevación de la temperatura. Los peligros eléctricos más comunes que se suelen dar en los centros laborales están representados por esos puntos que ustedes ven a la izquierda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la conexión a tierra hecha de manera incorrecta, que existan partes eléctricas expuestas, que haya un cableado inadecuado, que existan capas aislantes dañadas, circuitos sobrecargados, condiciones de humedad, herramientas y equipos dañados. Esas son las situaciones más comunes, que, ojo, pueden haber otras más, pero estas son las más comunes que se han establecido a través de la estadística y que representan los peligros eléctricos. Si ustedes observan la imagen de la derecha, podrán ver una mano que ha sufrido una lesión producto de una descarga eléctrica. Ha tocado un conductor eléctrico, básicamente, ¿no? Y ahí podemos ver la lesión que se ha generado en 3 de sus dedos. Obviamente no hay sangrado porque la corriente eléctrica, al ser helada, genera temperatura y esa temperatura cauteriza las heridas, por lo que el sangrado acá puede ser mínimo. Pero obviamente hay una destrucción de tejidos que, dependiendo de la evaluación que haga el médico, podrá incluso hasta tomar la decisión de amputar esos dedos, ¿no? Obviamente implica una evaluación mucho mayor. Pero ese es uno de los efectos que podemos notar en un flujo de corriente eléctrico muy elevado y que afortunadamente no ha llegado al interior del cuerpo, aunque bueno, habría que ver la evaluación médica de ese paciente finalmente. En cuanto a la conexión a tierra de manera incorrecta, acá tenemos que considerar que la mayoría de aparatos eléctricos, y digo la mayoría porque algunos no los traen un tercer pin de conexión a tierra que nosotros lamentablemente rompemos. Cuando yo tengo un equipo que tiene 3 puntos de conexión, en el que el tercero, que es tubular, representa la conexión a tierra y yo no tengo un toma corriente que acepte esta conexión, lo que hago es romper ese tercer pin. No debería hacerse, no deberíamos tomar esa costumbre porque lo que estoy haciendo es quitarle la posibilidad de que esa herramienta pueda conectarse en algún momento en un circuito a tierra que genere una mayor protección. La conexión a tierra permite que el flujo de corriente que sale del aparato por alguna razón no se descargue a través del cuerpo humano, sino que fluya a través de un conductor. Si ustedes observan la imagen en la parte superior a la derecha, podrán notar que ese operario está tocando un componente electrónico que está conectado al tomacorriente. La corriente ingresa, pero como no hay una conexión o una derivación que libere esa corriente que se ha producido de manera inesperada, lamentablemente la persona actúa como un conductor y toda la corriente eléctrica fluye a través de él. Caso contrario ocurre en la imagen inferior, en la que tenemos una conexión a tierra, que usualmente se representa con el color verde, y que en la práctica es un cable color amarillo con verde, o verde con amarillo, a veces varía, implica que esa corriente que se haya producido por alguna falla en el equipo ya no se va a descargar a través de su estructura metálica, sino que va a descargarse a través del conductor a tierra. ¿Y esto por qué se da? Porque el conductor a tierra tiene una resistencia prácticamente cero. El cuerpo humano tiene una resistencia, pero el cable que conecta a tierra tiene una resistencia que es prácticamente cero. Y la corriente eléctrica siempre va a fluir por el conductor que menor resistencia le ofrece. Si vemos en la imagen superior que la corriente eléctrica se está desplazando por el componente electrónico, tiene 2 caminos, o se disipa por el aire o se disipa a través del cuerpo humano.
El aire es un elemento que no es conductor, pero bajo ciertas circunstancias lo puede ser. En ese caso, como el aire tiene una mayor resistencia que el cuerpo humano, obviamente la corriente va a fluir por el cuerpo humano. En la parte inferior en la gráfica, en la conexión a tierra, el cable a tierra tiene una menor resistencia que el cuerpo humano, por lo tanto la corriente fluye por dicho conductor. Esto finalmente está diseñado para que las personas no sufran una descarga eléctrica de importancia, porque ojo, que tenga una puesta a tierra no libera el 100% de la persona. La persona puede sufrir una pequeña descarga, pero es mínima en comparación con el hecho de que no tuviese una conexión a tierra. Finalmente, acá hay una serie de estudios y valoraciones que hacen los ingenieros eléctricos para poder determinar si la conexión a tierra es hecha de una manera correcta. Si observamos la imagen que tenemos a la izquierda, donde tenemos un operario que está manipulando una herramienta y esta herramienta no tiene una conexión a tierra, lamentablemente su cuerpo será el conductor a tierra y que obviamente le va a generar una serie de daños importantes, ¿no? Es por eso, señores, que no deberíamos desconectar ese tercer pin y siempre buscar una toma a tierra. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Hay componentes electrónicos que no necesitan una conexión a tierra porque tienen una característica que se denomina el doble aislamiento, que permite, a través de una serie de conexiones internas, evitar que se genere una falla producto de un problema interior, ¿no? Un problema interno del equipo. Ese doble aislamiento deberá estar indicado en la propia herramienta cuando ésta se utilice. Obviamente son formas de, digamos, darle un mayor control, pero dependerá obviamente del operario tomar en cuenta estas características de las conexiones a tierra. También podemos mencionar las partes eléctricas expuestas, ¿no? Recuerden que en todo sistema eléctrico hay cables, hay conectores, algunos de estos pueden estar al alcance de las manos, algunos de ellos pueden incluso haber sufrido un deterioro producto de un maltrato que se le hace al equipo, como ven ustedes en la parte superior a la derecha, vemos ahí un tomacorriente que está dentro de una caja que debería estar fijada a la pared, pero que obviamente por la forma en cómo la trabajamos, cómo lo manipulamos, se termina colgando. Y si bien es cierto, no hay un cable eléctrico expuesto, es decir, no veo yo el conductor de cobre, sino solamente veo los cables, es posible que sus conexiones internas sí, por lo que podrían, digamos, o la caída de humedad o la humedad del medio ambiente, generando quizás pequeños cortocircuitos al interior que obviamente van a terminar en un incendio. Si observan ustedes la imagen en la parte inferior, podrán notar que hay una serie de cableados que entran y salen sin mayor control, sin mayor orden y sin mayor protección de esa caja. Estas fotografías yo las obtuve de una inspección que hice en una planta y que obviamente se le da las recomendaciones para que hagan la corrección. Porque nosotros, cuando desarrollamos una actividad, siempre debemos estar atentos a las condiciones en las que yo desarrollo dicha actividad. Si yo simplemente soy un trabajador que llega al lugar, realiza el trabajo y no se da cuenta o no evalúa las condiciones de peligro, lamentablemente se está exponiendo de manera innecesaria. Nosotros somos parte de una cadena de seguridad. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a identificar cualquier peligro y reportarlo de manera inmediata, ya sea al supervisor o al jefe del área o en todo caso al área de mantenimiento para que sean ellos los que finalmente se encarguen de darse una solución al problema. Ahora, ¿por qué se dan estas situaciones? Posiblemente porque nosotros o algunas personas intentan resolver un problema y al no tener las herramientas o los recursos, empiezan a improvisar. Y es justamente la improvisación que nos pone en aprietos, como el que ven ustedes en la imagen. También recordemos que puede deberse a un maltrato del equipo. Los equipos, y en general las conexiones eléctricas, están diseñadas para tolerar cierto uso exigente, dependiendo de la labor que se va a realizar. Pero cuando esa exigencia es superada, estamos ya en el rango del maltrato. Y el maltrato implica, obviamente, una serie de situaciones como el que ven ustedes en la imagen. Ese tablero y esa pequeña caja de distribución del tomacorriente ha sufrido un maltrato. Es decir, no se ha sabido conectar. O si se ha conectado, no ha recibido una correcta conexión, para la redundancia, a la pared para que se mantenga fija. Entonces, digamos, son situaciones que se pueden presentar y a las que debemos estar siempre con mucha atención. Cuando hablamos de los empalmes, porque es posible que se desarrollen una serie de situaciones en las que hay empalmes, se van a dar básicamente porque se requieren más puntos de conexión.
Si yo tengo un ambiente en el cual he considerado una cantidad de toma corrientes específicos para la colocación de una serie de equipos o componentes, es posible que en algún momento esos tomacorrientes no sean suficientes para mis actividades, por lo que podré tomar la decisión de colocar más conexiones de las que normalmente venían en dicho ambiente. Y tendré que hacer uso de un empalme, porque es más fácil colocar un empalme de un punto cercano al lugar donde yo necesito que traerlo desde el tablero de control, ¿no? El tablero donde están todas las llaves termomagnéticas. Es más fácil, es más económico, es más sencillo y obviamente no me genero muchas complicaciones, pero implicará realizar una serie de evaluaciones. En la imagen número uno podemos ver una serie de empalmes que son comunes incluso en la actualidad. Se sugiere, se recomienda que esos empalmes estén soldados para mejorar la conexión eléctrica y evitar que se genere una corrosión si es que este empalme no está bien, si no está bien aislado. En la imagen número 2 y número 3 podemos ver una serie de accesorios e implementos o recursos de los que yo dispongo para generar empalmes apropiados y que no se expongan al medio ambiente. Pero tenemos que considerar los valores de corriente que se van a emplear en dicha derivación que se está haciendo a través del empalme. Si yo tengo un ambiente en el cual voy a utilizar 4 equipos y cada uno de ellos consume 10 amperios, estamos hablando de 40 amperios. Si yo voy a colocar un cableado adicional, voy a aumentar el nivel de equipos, posiblemente ese cableado pues entre ya al rango de que se exceda sus valores de fábrica, por lo que podría empezar a aumentar la temperatura y derretir todo lo que está a su alrededor. Si observan la imagen número 4, estamos viendo ahí un dispositivo que permite hacer empalmes en los que la corriente eléctrica ha sido tan alta o ha sobrepasado su valor que ha generado la elevación de la temperatura derritiendo el plástico a aislamiento. Eso se da obviamente por una mala planificación, por no considerar equipos de calidad o tomando en cuenta los valores de corriente que yo deberé considerar para dicha instalación. Así que recuerden, siempre es importante hacer una planificación, una evaluación, porque es la única forma que me va a permitir a mí tomar decisiones seguras con respecto a este tipo de situaciones. Las fallas de aislamiento, como lo mencioné inicialmente, se dan básicamente por deterioro del equipo, ya sea por la cantidad de años que tenga, o porque simplemente hubo una falta en mantenimiento, no se limpió apropiadamente, no se le aisló correctamente, o se hizo una reparación y no se tomaron en cuenta los procedimientos del fabricante, o simplemente hizo una reparación que me solucionó el problema de manera inmediata, pero que a la larga me ha generado una serie de problemas adicionales. Esa sería una de las situaciones que generan una falla de aislamiento. La otra es por el deterioro o maltrato del equipo. ¿Por qué se da? Básicamente por la forma en la que utilizamos los equipos. ¿Cuántas veces ustedes han retirado un cable o un enchufe de un tomacorriente jalándolo del cable? Lo ideal es jalarlo del propio enchufe para retirarlo del tomacorriente, pero a veces hacemos lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Jalar del cable para que éste se desconecte. Y eso trae una serie de condiciones o consecuencias que generan condiciones peligrosas. Estos cables, al ser tirados por el operario y no retirados del propio enchufe, genera la ruptura de los cableados internos. Y esto obviamente puede generar el resquebrajamiento del cable, hacer que la cubierta plástica exponga el cableado y pudiendo generar descargas eléctricas como el que ven ustedes en la imagen. Y eso básicamente se da por fallas de mantenimiento o por una mala utilización por parte del operario. Eso es lo relacionado a las fallas de aislamiento. Si nosotros observamos un aislamiento dañado o se presenta un aislamiento dañado dentro de las conexiones que estamos realizando, lo ideal sería recablear todo desde cero. Lo ideal, pero obviamente eso implica un costo, ¿correcto? Un costo que yo no voy a asumir porque obviamente se sale de mi presupuesto y porque me va a demorar en las actividades porque tendría que volver a cambiar desde el inicio. Digamos que es lo ideal, pero si por alguna razón se presenta un aislamiento dañado, no es recomendable repararla con cinta aislante de manera permanente. Esta es una situación temporal, eventual, con fines a que más adelante genere un aislamiento mejor, de calidad, que evite que la humedad o la temperatura exterior reseque dicha cinta aislante. Es muy posible que ustedes hayan hecho algún tipo de aislamiento con cinta aislante y habrán notado que con el transcurrir del tiempo
la cinta aislante pues simplemente pierde esa capacidad de adherencia que le da a esa gomita que tiene la misma cinta y esta termina resecándose, lo cual hace proclive a esta cinta de que la humedad del medio ambiente se filtre a través del traslape de la cinta, generando situaciones de cortocircuitos o similares. Recuerden, esta es una solución temporal en la que yo estoy pensando en una situación permanente de una mejor calidad de aislamiento. Para ello justamente se han diseñado los termocontraíbles o capas de aislamiento de un material específico que se coloca alrededor del punto de unión de la zona dañada y que con la aplicación de temperatura se va a contraer manteniendo siempre una hermeticidad para que la humedad o las condiciones climáticas no afecten al conductor de manera interna. Esto es muy común en, por ejemplo, instalaciones subterráneas. Yo tengo que hacer un empalme, una instalación subterránea y no me voy a poner a tender pues los cientos de metros de cable. Coloco, hago un empalme, sueldo el empalme o coloco a través de un medio mecánico de ajuste con tornillos o similares y finalmente deberé cubrirlo con un termocontraíble dependiendo del valor del cable, ¿no? Porque este termocontraíble se va a adherir, se va a pegar literalmente a los bornes que están expuestos y van a evitar que se genere la corrosión, que finalmente también puede en algún momento generar una elevación de la temperatura producto de una falla de la conducción eléctrica. Así que tomamos en cuenta siempre esta información. Si yo no tengo cómo aislar el cableado, pues deberé preguntarle al supervisor, al área de seguridad, al área de operaciones, al área de mantenimiento, para que de una manera conjunta podamos nosotros resolver una situación de aislamiento que debe atenderse de manera inmediata. Porque si ustedes están trabajando con un cable o con una conexión que no está aislada, lamentablemente en algún momento al tocarse puede generar una descarga eléctrica de importancia. Revisemos también el tema del cableado. Es importante conocer el cableado porque dependiendo de él yo voy a entender cuánta corriente eléctrica se va a desplazar a través de este sistema. Los cableados eléctricos se pueden escoger a través de una serie de valores y medidas, ¿no? Los más usuales es la utilización de la norma AWG, ¿no? Que es una norma americana que establece el calibre del cable, es decir, cuál es el diámetro de la sección del cable para de acuerdo a eso entender cuánta corriente puede fluir. Si observamos nosotros en la imagen a la derecha, en la parte superior, vamos a ver que hay un cable sólido, que es delgado, comparado con el cable plomo que está en la parte inferior, que tiene varios alambres, una cantidad de alambres, que en conjunto forman el cable y que tiene una sección transversal mayor que el cable sólido en la parte superior. Es importante tomar en cuenta eso, porque dependiendo de la longitud, dependiendo del cable, dependiendo del grueso del cable y del aparato que yo voy a colocar, puedo tener un cableado que no se vea afectado. Pongamos un ejemplo. Tengo una habitación en la que voy a colocar 4 equipos y cada uno de ellos funciona a 10 amperios. El total de consumo es de 40 amperios. Por lo tanto, todo el cableado debería estar por encima, con un valor de tolerancia por encima de los 40 amperios. Digamos que esté entre los 50 y 60 amperios. Habría que buscar un listado de qué fabricante me brinda a mí ese cableado. Pues bien, ya coloqué yo mi cableado orientado a una cantidad de equipos en particular. Pero si yo conecto a través de un empalme más componentes electrónicos, digamos 4 componentes más, que cada uno consuma 10, estoy hablando de aproximadamente 80 amperios de corriente. Tengo ya 8 equipos en los que cada uno consume 10 amperios y tengo 80 amperios de corriente. Si el cableado no ha sido dimensionado para aumentar el valor de entrega de corriente, lo que simplemente va a hacer el cableado es elevar la temperatura. El cable como tal permitirá el paso de corriente, pero esa elevación de la temperatura, porque se está excediendo sus valores, puede generar un cortocircuito o que el cable termine chamuscado, generando contacto entre las fases y obviamente produciendo una serie de incendios. Entonces es importante tomar en cuenta el diámetro, el calibre del cable para una instalación eléctrica. Y si es que yo la voy a supervisar, pues deberé tomar en cuenta esos valores para que los equipos trabajen de manera apropiada. Porque si yo coloco un cable más delgado, pues en algún momento este puede simplemente derretirse, producto de la elevada temperatura que se va a formar en ese caso, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, uno de los medios de inspección que se tienen en algunas empresas es la medición de la temperatura del cableado. Yo tengo un cableado eléctrico, ¿no?, dentro de una instalación y para ver si por ahí hay un consumo excesivo, un falla, un deterioro,
utilizo cámaras térmicas alrededor de los cables y si noto que una de ellas tiene valores por encima de lo que el fabricante establece, puedo entender que en ese cable o lo que esté conectado a ese cable es generando un problema. Y me estoy adelantando al problema porque estoy haciendo la evaluación. Porque la forma de entender que hay un problema es que se genere un problema, se genere el deterioro del equipo o se genere un incendio, ¿no? Y obviamente en este caso ya no hay casi nada por hacer. Entonces, entendamos siempre que el cableado, dependiendo de la actividad que yo voy a realizar, deberá determinarse de una manera planificada, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta la longitud del cable, el calibre del cable, qué equipo voy a conectar, qué consumo tiene este equipo, etcétera, ¿no? Esos son detalles que siempre son importantes. Y es más, tenemos incluso una serie de tablas en las que me dice que para un consumo de tantos amperios a una determinada deberé utilizar un calibre específico. Y al finalmente tenemos ese. Así que simplemente deberemos seguir esas recomendaciones que el fabricante nos da para estar dentro del margen de la seguridad. En cuanto a las capas aislantes dañadas, pues esto se da básicamente porque los operarios jalan los cables. Si ustedes observan la imagen en la parte superior, estamos jalando el cable. ¿Y esto qué va a generar? ¿Qué tiene como consecuencia? Que los alambres internos se empiecen a romper. Y eso simplemente, o en algunos casos porque lo en marcos de puerta o porque pasan por bordes metálicos que van a destruir no solo la capa aislante, sino que también pueden romper los alambres mismos, generando que haya mayor flujo de corriente en un conductor más delgado. ¿Qué efecto tiene este? Elevación de la temperatura, en algunos casos cortocircuitos. Si observamos la imagen en la parte inferior, ese cable amarillo está pasando por una estructura metálica. Si no se toma la debida precaución, es posible que esa estructura metálica corte la capa aislante, que es amarilla, y entre en contacto con el conductor, energizando toda esa estructura metálica que podría conllevar a una descarga eléctrica sobre un operario si es que él la toca por alguna razón durante su labor realizada. Entonces es importante cuidar los cables, evitar que estos se doblen de manera muy cerrada dentro de una herramienta, porque acá hay otro problema también. Cuando nosotros utilizamos herramientas o hay una supervisión de herramientas, muchos de los operarios cuando terminan las labores lo que hacen es enrollar el cable alrededor de la herramienta. El cable, es cierto, es bastante flexible, obviamente permite pues que se enrolle en una superficie, pero cuando este enrollamiento es muy cerrado, puede destruir la capa aislante que tiene el cableado, la puede estirar más allá de lo que el fabricante recomienda, pudiendo romperla, agrietarla y obviamente haciéndola proclive a que se generen filtraciones y produzcan cortocircuitos. Bien, en el caso de los circuitos sobrecargados es algo bastante común en la actualidad y es muy posible que esta haya sido la fuente o el origen del incendio que ha habido el día de hoy en la ciudad de Lima. La mayoría de los cableados están colocados de tal manera que permitan proveer corriente eléctrica, pero no se toma en cuenta la cantidad de corriente que debería circular por ellos. Simplemente coloco un cable y conecto la diversidad de equipos sin tomar en cuenta su consumo. Obviamente el cableado principal se va a calentar y en algún momento este calentamiento puede generar una ignición, una pequeña combustión, aunque claro, va a depender también de la calidad del cable, ¿no? Porque hay cables, aislamiento, plástico, evitan que se generen llamas, es decir, se van a quemar, pero no van a. Pero obviamente dependerá mucho de la calidad del cable que utilicemos, ¿no? Y es muy posible que en algunas instalaciones esos datos no se tomen en cuenta. Claro que en algunas circunstancias, y dependiendo digamos, del grado de compromiso de la empresa, del grado de garantía que puede brindar una empresa, podrá y deberá utilizar cables de muy buena, comprados de una empresa que garantiza justamente que no haya este tipo de inconvenientes, ¿no? Bueno, finalmente, acá lo que tenemos que recordar es que los circuitos sobrecargados son algo muy común. Es muy posible que ustedes hayan pasado por esto en algún momento, ¿no? Quieren utilizar una serie de componentes electrónicos, no tienen la suficiente cantidad de tomacorrientes y empiezan a colocar equipo tras equipo en una sola extensión. Y eso trae como consecuencia justamente esta situación. Vamos a hablar entonces ahora del cortocircuito. ¿Por qué el cortocircuito es tan peligroso? ¿Qué es lo que hace peligroso un cortocircuito? En la imagen de la izquierda podemos ver un circuito eléctrico en el que hay una fuente y un consumidor que es el foco, el cual está unido a través de un cable conductor. La corriente sale de la fuente, llega al consumidor, el consumidor la consume y obviamente la corriente retorna a la fuente en este caso, ¿no? Ese es, digamos, el flujo de un circuito cerrado.
Acá hay un consumidor que obviamente permite que la corriente que entregue la fuente esté limitada por el propio consumidor. Pero cuando hacemos un cortocircuito, lo que estamos haciendo es conectar las fases que tienen energía dentro de una fuente, en este caso de la pila. Y al conectar, lo que está haciendo es que la corriente esté a su máxima escala. En el gráfico izquierdo, la fuente está determinada por el consumidor, que tiene una resistencia, y que esta resistencia va a generar calor y luz. En el caso de la gráfica consumidor, la resistencia es prácticamente infinita. El cableado tiene una resistencia bajita, por lo tanto va a entregar una corriente elevada, elevadísima, más allá de los niveles de la fuente, lo que va a llevar a un nivel de exigencia, a un nivel de maltrato, que va a ser producir cortocircuitos, perdón, puntos de ignición que terminarán en un incendio en algunos casos. Ese es el cortocircuito, es la unión de los dos puntos de energía que va a elevar ese flujo de corriente a niveles, matemáticamente hablando, son niveles elevadísimos, es casi infinito, pero desde un punto de vista práctico, esos niveles de corriente son tan elevados que van a deteriorar el cableado y la propia fuente, generando, obviamente, y esa es la razón de por qué los cortocircuitos son tan peligrosos, porque la elevada corriente que circula por ese cable implica una elevación de la temperatura al punto que puede generar una ignición de un material inflamable. Claro que esto se da de una manera inmediata, un cortocircuito no se da de una manera paulatina, mejor dicho, los efectos no se dan de una manera paulatina, se dan de una manera inmediata, y usualmente se representa con chispas. Cuando hay un cortocircuito, automáticamente se produce una chispa, porque la corriente es tan alta que el material por el cual ha circulado la corriente se funde. Si ustedes han visto un cortocircuito, van a notar que la temperatura es tan elevada que el metal se funde. Un ejemplo de cortocircuito controlado es la soldadura. La soldadura por arco eléctrico es un cortocircuito controlado que permite un alto flujo de corriente eléctrica a través de un conductor y que empieza a calentarse y a derretir. Y esa es la varilla revestida que se utiliza en estos casos durante la soldadura. Vamos a ponerlo así para que lo entiendan. Es un cortocircuito controlado, pero lamentablemente las instalaciones eléctricas que tenemos en casa no permiten eso. Incluso las instalaciones no permiten eso. Ese es un cortocircuito con efectos devastadores y que obviamente van a generar incendios en esta situación. Los cortocircuitos también se dan obviamente por temas de humedad, ¿no? Obviamente recuerden ustedes que el líquido, los líquidos, los fluidos pueden ser en algunos casos conductores o no. En el caso de la imagen que ven ustedes a la izquierda, van a ver un cableado que está expuesto a la humedad. Si bien es cierto el cableado tiene una protección a la humedad para evitar que ésta no genere un cortocircuito, este cableado puede tener deterioro, puede tener daños, cortes, fisuras que hagan que la humedad se filtre generando cortocircuitos, y si no se tiene una conexión a tierra, el operario posiblemente reciba toda esa descarga que la fuente o la corriente pueda derivarse a través de él. Entonces hay que estar muy atento a esa situación de humedad, no solo en el piso o alrededor, sino también cuando manipulemos un equipo eléctrico. Siempre deberemos tener las manos secas, nunca las manos mojadas, porque la mano mojada aumenta la posibilidad de una descarga eléctrica, ya que la humedad disminuye la resistencia eléctrica del cuerpo humano, haciendo que mayor cantidad de corriente circule por el mismo. En el caso de la imagen de la derecha podemos ver que hay un derrame de un producto aparentemente aceitoso que podría considerarse un producto inflamable. Si yo tengo un cableado con exposición de cables, porque la cubierta exterior plástica se ha deteriorado, puede generarse una chispa que pueda incendiar esa zona, obviamente terminando o desencadenando incendios de proporciones. Recuerden pues que dependiendo del material que hay en el piso se puede generar un efecto u otro. Si tengo gasolina, si tengo alcohol, thinner o aguarrás y hay un cableado eléctrico encima y este no está debidamente aislado, se puede generar una chispa y automáticamente se incendia todo el ambiente completamente. Entonces obviamente implica una revisión del cable. Si yo utilizo una herramienta con un cableado lo suficientemente largo, deberé tomarme el tiempo de revisar el cableado para que pueda identificar rápidamente si hay algún problema o no. ¿Es lo recomendable entonces? Bueno, obviamente si yo tengo una herramienta que tiene cientos de metros de cableado, revisar el cableado puede resultar inútil. Lo mejor que puedo hacer es cubrir el cableado con una protección específica para la situación en la que se va a trabajar, colocar los productos por tuberías,
o simplemente evitar que las condiciones alrededor del lugar donde va a estar el cableado no me generen a mí complicaciones. Obviamente, todas estas son una serie de recomendaciones que debemos tomar en cuenta cuando hacemos supervisiones o cuando hacemos trabajo, porque justamente estos detallitos que a veces se pasan por alto son los que generalmente producen accidentes de gravedad en las personas. En cuanto a los mantenimientos o los equipos dañados, se dan porque el operario lamentablemente no las utiliza dentro de los niveles que el fabricante establece, ¿no? Y a veces puedo hacer un uso exigente del equipo, ocasional, porque lo requiere en ese momento. Pero cuando ese uso exigente es continuo, es cotidiano y se sale de los márgenes establecidos por el fabricante, estamos hablando de un maltrato. Y ahí es donde se producen estos problemas que pueden desencadenar la muerte del operario. Si observamos la imagen a la izquierda, estamos viendo un equipo de cómputo el cual no ha recibido el mantenimiento adecuado. ¿Y cuál es el problema acá? El problema de la acumulación de tierra es que también va a acumular un poco de humedad, generando puntos de contacto entre los diversos componentes del circuito eléctrico. Esa tierra humedecida por la humedad del medio ambiente es un puente de conexión. Va a permitir que circuitos entren en contacto, generando cortocircuitos o fallas de aislamiento o generando cualquier otra condición que podría desencadenar un incendio. Lo más común es que se produzcan cortocircuitos. Si el componente tiene una buena protección, tiene un buen elemento aislante, posiblemente no se genere nada. Pero si es un equipo que no tiene estas características, puede terminar en un incendio. O si es que no está recibiendo una atención, una atención inmediata, porque yo puedo tener un componente electrónico conectado y me olvido del mismo. Lo dejo con semanas, 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 y esto genera un deterioro. Así que hay que estar muy atento a estas situaciones. Siempre tener que verificar las herramientas con las cuales vamos a interactuar. Si yo voy a utilizar un taladro, un amolador, un esmeril o un componente electrónico, del que sea, es recomendable que haya un checklist a la mano para que yo pueda corroborar que estoy utilizando un equipo que ha sido revisado en su totalidad y que me garantiza a mí un uso sin mayores inconvenientes. En cuanto a los equipos de protección personal, estos van a estar determinados por los trabajos que yo realice. Si ustedes observan la imagen, estamos viendo un operario que está realizando un trabajo eléctrico dentro de un panel eléctrico y aquí pueden ocurrir dos cosas. Que pueda generarse un choque eléctrico que la persona la pueda sentir o que se genere un relámpago de arco, lo cual puede obviamente generar lesiones de importancia o incluso la muerte. Porque el choque eléctrico puede generar una situación que puede ir de la incomodidad a un dolor específico. Un relámpago de arco no. Un relámpago de arco es una intensidad de corriente tan elevada que la temperatura que se proyecta afectará al operario si es que este no está debidamente aislado. Recuerden que los equipos de protección no evitan los accidentes. Quien lo evita es el operario siguiendo de manera específica los procedimientos que le han indicado para dicho trabajo. Los equipos de protección, para la mayoría de los casos eléctricos, se recomienda el uso de guantes y eléctricos, obviamente, con la colocación de un guante de cuero o de badana por encima para que genere una protección a la abrasión o al corte, la colocación de lentes, cascos orientados a temas eléctricos, porque ojo, dentro de la amplia variedad de equipos de protección personal, hay equipos de uso común, de uso diario, y hay equipos que son de uso común y de uso diario y que también tienen una protección eléctrica. Dependiendo de la labor, deberíamos elegir uno u otro. ¿Dónde tenemos esa información? Pues el propio componente, el propio equipo de protección tiene una información que nos indica si está orientado o no a un uso eléctrico. El arco y relámpago de arco, como les mencioné, o el choque, ¿no? En este caso el choque eléctrico o relámpago de arco son cosas completamente distintas. Un arco eléctrico es aquel que se produce cuando tenemos dos conductores muy cercanos y en el que se produce un desplazamiento de electrones. Por ejemplo, cuando ustedes encienden la luz de su casa, presionan ese interruptor, es muy posible que hayan notado una pequeña chispa. ¿Eso por qué se da? Porque los conductores metálicos que tiene el interruptor empiezan a acercarse tanto que en algún momento van a estar tan cerquita que se produce un pequeño desplazamiento de electrones de un punto al otro, rompiendo la resistencia del aire. Pero obviamente nosotros hacemos la activación de una manera muy rápida, por lo que el efecto inmediato es simplemente la chispa. Pero si lo hacemos en cámara lenta, si empezamos a hacer la conexión de manera lenta, 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 en algún momento los dos contactos van a estar tan cerca que se produce un arco eléctrico. Eso es posible que ustedes lo hayan podido apreciar quizás en algunos videos de internet
o en algunos accidentes más de grandes proporciones en los que tenemos un arco de grandes longitudes. El relámpago que vemos cuando hay tormentas eléctricas es un arco eléctrico en el que tenemos una parte positiva en las nubes y una parte negativa en la tierra. La corriente o la tensión es tan elevada que en algún momento se produce un desplazamiento de electrones desde la nube a la tierra. Y ese es un arco eléctrico, que obviamente es de grandes magnitudes. Estamos hablando de ahí de cientos de miles de voltios. Para que pueda romper la resistencia del aire, es que la corriente en ese momento o la tensión eléctrica es muy elevada. Lo mismo se da a diversas escalas, dependiendo del componente que yo utilice. Ese es el arco, el desplazamiento de electrones a través del aire que se puede volver conductor por diversas situaciones, ¿no? El relámpago de arco, por el contrario, es un arco eléctrico, pero que proyecta una radiación térmica y son capaces de producir metales o trozos de metales fundido que se irradian a modo de metralla alrededor de la zona de trabajo. Si vemos en la imagen en la parte inferior a la izquierda, estamos viendo un relámpago de arco. Aquí, obviamente, por la alta cantidad de voltaje que se está manejando, se ha producido un arco eléctrico que además ha proyectado de manera súbita y violenta pequeños trozos de metal. Esto también ha generado una alta radiación térmica que va a afectar al operario si es que éste no está debidamente aislado. Asimismo, se producen niveles de ruido muy elevados que pueden romper los tímpanos del operario. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Seguir claramente el procedimiento. Lo ideal es que yo trabaje con un equipo desconectado, pero hay situaciones en las que voy a trabajar con equipo conectado a la línea porque tiene que hacerse así, para lo cual existe una serie de procedimientos específicos. Lo repito, lo usual es desconectar y hacer el trabajo, pero hay situaciones en las que debo trabajar con corriente eléctrica funcionando a tope. Es por esa razón que se van a elegir una serie de equipos de protección determinados por las categorías, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, categoría 0 a la categoría 4. La categoría 0 de protección eléctrica es simplemente un traje de algodón común y corriente que no revierte mayor protección. Tenemos la clase 1, que implica la colocación de un casco, la colocación de guantes y eléctricos. La clase número 2 ya implica la utilización de un mameluco o una camisa apropiada para los trabajos eléctricos. La clase 3 y la clase 4 implica obviamente la implementación de equipos de protección a un mayor nivel porque es muy posible que se produzca un arco eléctrico y un relámpago de arco en esa situación. Por lo tanto, el operario debe estar protegido. Si un operario tiene un equipo de protección de nivel 1 o de nivel 0, perdón, y hace un trabajo en los que se requiere un nivel 4, pues lamentablemente va a morir. Porque la exposición le va a generar quemaduras a nivel del rostro, lo va a dejar sordo y posiblemente afecte las vías aéreas que producto de la alta temperatura se van a cerrar produciendo la asfixia del operario. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas situaciones. Obviamente dependerá del tipo de labor que yo voy a estar realizando. Bien, acá hay una pregunta que rápidamente voy a resolver. Me indican, en trabajos de soldadura con sistema de puesta a tierra, si existe lluvia, ¿es probable que se produzca choque eléctrico? Pues sí, es posible, es probable. Hay que hacer una evaluación. Lo ideal sería, si estoy trabajando en una zona de lluvia, pues, o evito que me caiga la lluvia a través de la colocación, no sé, pues de alguna protección, como podrían ser carpas o similares, o simplemente dejo el trabajo para otro momento. Recuerden ustedes que la puesta a tierra va a evitar que la corriente que circula por el equipo no circule por tu cuerpo. Pero si tengo condiciones de humedad alrededor, obviamente se puede dar la posibilidad de que se genere un arco eléctrico por ahí. Siempre es recomendable hacer la evaluación. Si yo tengo una duda en el momento de hacer el trabajo, mejor pregunto al área de seguridad para de alguna manera liberarme de cualquier inconveniente como ese, ¿no? Pero recuerden que la posibilidad de que haya una lluvia cercana a una zona de trabajo con soldadura de arco eléctrico es posible que genere daño. Lo ideal sería o me aíslo completamente de la lluvia a través de la colocación de carpas de aislamiento que posiblemente te va a tomar tiempo implementar, ¿no? Porque obviamente va a depender también de la zona en la que tú estés trabajando, ¿no? Porque estoy trabajando yo en el medio exterior, digamos, en un ambiente como podría ser un espacio de mina, por poner un ejemplo, pues deberé tomar en cuenta esa situación, ¿no? Si es que va a haber una lluvia o una posible lluvia se va a presentar,
pues debo tomar en cuenta algún tipo de protección. El que tengan ustedes una conexión a tierra, repito, no va a evitar que la humedad del medio ambiente no les genere a ustedes un problema eléctrico en sus cuerpos. Bien, los equipos de protección que les voy a mostrar acá en la imagen están orientadas básicamente a los relámpagos de arco. Los relámpagos de arco, como les digo, implican una radiación de temperatura que va a generar quemadura. Además de la corriente eléctrica que fluye por el cuerpo, se produce una radiación térmica que genera quemaduras. Si ustedes observan en la parte inferior a la izquierda, van a notar una capucha y una camisa protectora que tiene un valor que es 11 calorías por centímetros cuadrados. ¿Eso por qué se establece? Porque es la capacidad de tolerar una radiación térmica. Esos valores son importantes que yo los conozca y van a estar de acuerdo al trabajo que yo realice. Porque mientras más alto sea ese valor, mayor protección voy a tener. Y obviamente el equipo de protección va a tener un costo mayor. En el caso de la imagen que ven ustedes a la derecha, van a notar que hay una prenda que, producto de ese relámpago de arco, se ha quemado. Y aquí no estamos hablando de la posibilidad de que el operario reciba una descarga eléctrica, estamos hablando simplemente de la radiación térmica que se produce por este relámpago de arco. Si además se le suma la corriente eléctrica, obviamente los daños son mayores. Si observan ustedes en la imagen, en la parte inferior, a la izquierda, van a ver que hay un guante dieléctrico y un guante de badana colocados juntos. ¿Por qué se hace esto? El guante dieléctrico, obviamente, aísla de la corriente eléctrica y debe tener una longitud que llegue aproximadamente hasta el antebrazo. Pero estos guantes dieléctricos no son del todo resistentes a la manipulación de objetos metálicos. Puede pincharse, puede perforarse, puede cortarse al estar en contacto con un elemento metálico. Por esa razón se utiliza un guante de cuero que debe ser de menor longitud, porque si por alguna razón se produce un arco eléctrico por encima de ese guante de cuero y es de la misma longitud que el guante dieléctrico, la chispa o el arco eléctrico puede saltar del guante de cuero a la piel que no ha protegido el guante dieléctrico. Por esa razón es que son más cortos. Si se produce un arco eléctrico, llegará hasta el borde del guante de cuero y va a saltar. Pero como tiene el guante dieléctrico, este está generando una barrera de protección sobre el operario. Siempre, repito, siempre es importante ver estos detalles. A veces las personas se colocan un guante porque lo dice el procedimiento, pero no entiende la razón de por qué se debe hacer. Entendamos esto porque finalmente es una medida de protección. En la imagen central, en la parte baja de la diapositiva, van a ver ustedes que hay equipos de protección de ese tipo que se fabrican en el Perú y que cumplen con la normativa internacional, ¿no? La 70E, la OSHA 1910.269, así como una serie de normas asociadas a los arcos eléctricos y la composición de estos materiales. Recuerden que estos tienen un costo, que dependiendo del nivel de protección, pueden ser elevados en algunos casos, ¿no? Obviamente dependerá pues mucho de las actividades que yo esté realizando. Si voy a emplear herramientas, estas deberán ser de tipo aisladas, ¿no? Obviamente que hay una serie de valores. La mayoría suele estar en el rango de los 1000 voltios, ¿no? Eso es bastante adecuado para trabajos de baja tensión. Pero para trabajos de mediana y alta tensión, pues yo debo tomar en cuenta un uso de herramientas específicas para esos valores, en los que la corriente, los voltajes, perdón, pueden llegar incluso hasta superar los 33.000 voltios. Ahí requeriré el empleo de una herramienta en particular. Pero para herramientas, para trabajos comunes en los que hay la posibilidad de una descarga eléctrica o de un cortocircuito producto de mi propio trabajo, yo debo utilizar herramientas aisladas. Estas herramientas permiten aislar, valga la redundancia, al operario de un posible cortocircuito, ya que los vástagos de estas herramientas que son de metal están debidamente cubiertas. Suelen ser de color naranja o negro, o suelen ser de color rojo, varía mucho. Lo importante es que tengamos mucho cuidado con estas herramientas, limpiarlas después de cada uso, revisarlas en un checklist antes de cada uso y muy importante, observar la cubierta plástica exterior. La mayoría de estas herramientas suelen tener una doble capa, una capa interior blanca y una capa exterior de color naranja o roja, dependiendo del caso. ¿Por qué tiene estas dos capas? No solamente para aumentar los niveles de protección, sino que por si alguna razón o por algún motivo la capa exterior se ha visto rota o está comprometida y permite ver la capa interior blanca, significa que esa herramienta ya perdió la protección que el fabricante ha establecido. Por lo tanto, deberá descartarse de un uso para temas eléctricos.
Hay que tomar en cuenta eso, porque tenemos que cuidar las herramientas. La mayoría de estas herramientas van en un estuche que permite justamente ese aislamiento, evitar que se maltraten. Y deberá respetarse esa forma de colocación. Porque si yo coloco esas herramientas en una caja de herramientas metálicas, compartiendo espacios con otras herramientas, o cuchillos o navajas, pues simplemente puedo romper la cobertura plástica exterior, que es resistente, ¿ah? Pero obviamente puede pues, deteriorarse muy fácilmente. Evitemos siempre utilizar herramientas hechizas, no hagamos uso de herramientas hechizas. Si observamos la imagen en la parte inferior, vamos a ver un destornillador común y corriente, que puede ser de muy buena garantía, puede ser hecho por un fabricante que garantice que la herramienta es buena, pero no para trabajos eléctricos. Si ustedes observan ahí, el vástago de la herramienta ha sido aislado, entre comillas, con una serie de capas de hemocontraíble, con la intención de evitar que el vástago entre en contacto con alguna pieza metálica. Si bien es cierto, la idea es buena, porque obviamente es buena la idea de recubrirla, pero no es una idea que esté garantizada por un fabricante. Y si se produce por ahí un cortocircuito, es por mi propia negligencia, porque sabiendo que está mal, lo estoy haciendo. Hay que estar muy atento, no utilicemos las herramientas para situaciones para las que no fue diseñada y siempre dentro del margen de tolerancia que el fabricante establece. Si el fabricante me dice, utilicemos la herramienta de esta forma, pues yo lo hago de esa forma, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque es posible que en algún momento ustedes, ante la falta de martillo y han querido clavar un clavo en la pared, habrán utilizado piedras, habrán utilizado alicates, etcétera, ¿no? Digamos que es una solución improvisada y eso puede tener como consecuencia lesiones de instancia o incluso la muerte dependiendo del nivel de trabajo que esté realizando. Finalmente, recordemos que las herramientas manuales orientadas a trabajos eléctricos deben tener una certificación, deben tener impreso en una parte de la herramienta los valores máximos a los cuales podrán acceder para hacer un trabajo en particular. Y obviamente sigamos la recomendación del fabricante con respecto al mantenimiento. Nada de limpiarlos con solventes, ni con aceites, ni con nada por el estilo. El fabricante me indicará. Y si yo no tengo esa información, posiblemente podré hacer uso de un pañito húmedo con un poco de jabón neutro que no genere deterioro en el plástico. Nada de utilizar solventes, gasolina, thinner, aguarrás o similares, porque eso va a deteriorar la capa exterior aislamiento que tienen estas herramientas. Obviamente, cuando yo realice un trabajo, debo considerar también la señalización. Es fundamental señalizar porque es la única forma que va a permitirme a mí darle información a los demás del trabajo que realizando, ¿no? Esta señalización implica advertencias como no tocar, campo electrostático, campo electromagnético, etcétera, ¿no? Esa información es oportuna brindarla porque los operarios o trabajadores que estén alrededor van a estar dentro de un espacio seguro, ¿no? Si yo establezco que en mi trabajo debo yo colocar un perímetro de aproximadamente 20 metros, sé que en esos 20 metros las cosas van a estar controladas y que yo he podido comprobar que nada salga de control. Es por eso que es importante que nosotros establezcamos medidas de control que en este caso pueden determinarse a través de las iniciales ESCAPE, con otras palabras, SCAP. Este es un programa de seguridad eléctrica establecido por las empresas a través de la norma ANSI Z10 que permite, a través del sistema de OSHA 18.001, establecer en qué etapa estoy. Si estoy en la etapa de prevención, que podría ser la etapa de eliminación, sustitución y control de ingeniería que establece la empresa, o estoy en la etapa de protección en la que yo voy a aislar, separar o hacer uso de procedimientos administrativos o equipos de protección. En el caso de la NFPA 70E contempla desde los controles de ingeniería hasta equipos de protección. El tema de la eliminación y sustitución está determinado ya por la forma en cómo la empresa y brindar dicha seguridad al trabajador. Esta es una forma rápida de entender cómo funciona todo eso. Nosotros tenemos el control básicamente desde la etapa A, que es aislar señales y separación de los cables electrónicos, hasta la etapa de los equipos de protección. En el caso anterior, lo que es eliminación, sustitución y control de ingeniería lo brinda la empresa y en la cual nosotros tenemos mayor participación. Entonces es una forma rápida de entender cómo funciona eso. Sin embargo, hay que entender esto como un todo, ¿no? Si hay una forma de que un grupo de personas se encarguen de una determinada área, todo de manera total, justamente para que brinde la mayor seguridad en las actividades que realicemos nosotros. Recuerden, siempre es importante prestar atención a todos los elementos. Recuerden la jerarquía de control de riesgo.
¿no? El que establece la eliminación, la sustitución, control de ingeniería, sistemas o procedimientos administrativos, que implica la capacitación y el entrenamiento, para finalmente considerar el equipo de protección. El equipo de protección no evita accidentes, como decía anteriormente, sino que es la actitud vigilante y de prevención que tiene el operario para evitar. El equipo de protección es simplemente una barrera que va a minimizar cualquier impacto dado. Esto es algo importante y que es recomendable que evaluemos en todo momento. Bien, ver el trabajo de la supervisión que ejerce un supervisor del área, para la redundancia, está por una serie de elementos entre los que podemos observar la señalización del trabajo, que para el caso, es cierto, es muy pequeño, porque obviamente es una imagen que nos muestra que debe ser, es importante que exista una señalización determinada por el tipo de trabajo que realizar. Esta asimismo va a estar dada con los... Recuerden que el permiso de trabajo es que se debe cuando realice yo un trabajo en una zona en la que, digamos, no sean los más, no se están de una manera directa. Si yo voy a realizar un trabajo en un transformador, una conexión eléctrica que está a 100 metros de una edificación donde hay oficinas, te debo pedir el trabajo. Si bien es cierto, no es evidente, yo debo solicitar este trabajo, perdón, este permiso de trabajo, porque es una actividad que voy a realizar de manera eventual, ¿no? De repente lo realizaré en 2 o 3 días, por lo tanto, eh, si bien es cierto, no hay mayores inconvenientes, pero el hecho de hacer un trabajo fuera de un espacio de control, como podría ser un taller, implica la solicitud y elaboración de un permiso de trabajo, en el cual obviamente voy a colocar que tengo todo bajo control, ¿no? De hecho, es una forma de dar información a la empresa o a la que solicita el trabajo que estoy tomando el cuidado para que no se tenga ningún tipo de inconvenientes. Asimismo, considerar también el ATS, el análisis de trabajo seguro en la zona de trabajo, la cual yo voy a colocar, qué actividad voy a realizar, qué peligro y riesgo se puede presentar y cómo lo voy a controlar. Por ejemplo, ¿no? Transporte de maquinaria o transporte de herramientas y equipos de la puerta de acceso al lugar de trabajo. ¿Qué peligros puedo encontrar ahí? Bueno, que se caigan equipos. ¿Qué riesgo puede haber? Golpes y torceduras. ¿Qué medida de control puedo tomar en cuenta? Atar con slingas o con cadenas los tipos de herramientas dentro de la camioneta de la cual estoy transportando. Voy a destapar el tablero de circuitos. Pues ahí, ¿qué peligro puedo encontrar? Que se genere cortes porque estoy manipulando los cincuantes y la tapa que es de metálica pues puede presentar algún borde cortante, ¿no? Una situación de ese tipo es la que yo voy a describir en el ATS con la finalidad de identificar todos los peligros asociados. Esto también se va a ver complementado con el checklist, en la que yo voy a inspeccionar las herramientas, el enchufe es de tipo adecuado, los encuentran en condiciones, el cableado está en buena condición, la carcasa de la herramienta se encuentra sin ningún tipo de fisuras o rajaduras, todos estos elementos de control están en conjunción con el control que la empresa ha establecido para un trabajo sin ningún inconveniente. Obviamente en todos los documentos deberá firmar el supervisor, deberán firmar los trabajadores y la competencia, habilidad de la manipulación de estas herramientas cuando realicen los trabajos. Que yo no puedo llevar a un trabajador que no conozca y no tenga experiencia. Definitivamente le estoy exponiendo y exponiendo a todo el grupo de trabajo. Así que es importante que estos documentos permitan detectar cualquier situación anómala que pueda generar un accidente para inmediatamente corregir dentro de los lineamientos de seguridad en todo momento. El tema de las medidas de control, vamos a mencionar rápidamente los tableros eléctricos, ¿no? Los tableros eléctricos, bueno, son equipos que permiten concentrar una serie de llaves electromecánicas o electrotérmico-mecánicas que se va a activar por una cantidad de corriente eléctrica que van a actuar por ellos. El tablero eléctrico es un equipo donde llega la cometida, la línea cometida, la línea exterior, y a través de tuberías permite su distribución a lo largo de la instalación. Acá podemos mencionar, por ejemplo, llaves para tomacorrientes, llaves para iluminación, llaves para algún equipo específico, etcétera, ¿no? Obviamente acompañadas de una llave diferencial que permitirá evitar una serie de lesiones en los operarios. Vamos a detallar rápidamente cada uno de estos componentes.
Por ejemplo, tenemos aquí las llaves termomagnéticas, ¿no? Son aquellas que se van a activar cuando los niveles de corriente superen el valor nominal de dicho componente y funcionan en base a un mecanismo metálico que cuando circula corriente mayor al valor especificado aplicante, se calienta dicho componente metálico y simplemente se deforma. Es un bimetal, en otras palabras, ¿no? Para que vean rápidamente. Tengo una llave termomagnética orientada a 20 amperios, como el que tenemos en el ejemplo, en la parte inferior vemos ahí el valor de 20 amperios, implica que cualquier corriente que circule por esa llave termomagnética menor o igual a 20 amperios podrá realizar el trabajo sin inconveniente. Pero una vez que sube ese valor, vamos a poner un valor, por ejemplo, 21 amperios, implica que esa llave va a empezar a calentarse. Y es que recuerden que un efecto del paso de la corriente eléctrica es la temperatura. Cuando yo esté llegando a los 20 amperios y supere dicho valor, es posible que ese componente bimetálico se caliente al punto de que simplemente se abra. Y esa es la protección que tienen este tipo de medidas de control. Están diseñados básicamente para proteger y dar seguridad a la instalación eléctrica, al cableado eléctrico componente, pero en ningún caso para la persona. Porque por la persona podrán circular 4 amperios de corriente y obviamente esta llave nunca se va a activar porque no ha llegado a su límite. Pero la persona con 4 amperios de corriente en unos cuantos segundos puede incluso sufrir la muerte. Recuerden, estos equipos están diseñados, protección equipo, cableado y la misma instalación. Pero a diferencia de la llave diferencial, aquí yo voy a darle una protección al horario. Es un dispositivo electromagnético que permite, a través de la detección de pequeños niveles de corriente que están fugando, que se están saliendo, por decir de manera, activar su mecanismo de protección. Estos equipos actúan de una manera muy rápida y a niveles de corriente muy bajos, ¿no? Si ustedes observan ahí la etiqueta de esa llave diferencial, además de la marca, abajo tenemos el valor nominal de corriente que puede tolerar, pero se va a activar a los 30 miliamperios de corriente que circulen por ese componente electrónico. Se llama diferencial porque es capaz de medir la diferencia de corriente entre la entrada y la salida. ¿Correcto? Si hay una pequeña fuga de corriente por ahí, implica que se ha ido por algún lado, posiblemente en el cuerpo de una persona. Por lo que una vez detectado esa fuga y llegado a su valor nominal, que es 30 miliamperios, se va a activar protegiendo a las personas. Esa es, digamos, la forma en la que trabajan estas llaves. Recuerden también que estas llaves tienen un botón que pueden ustedes ver ahí dentro de ese círculo rojo, mensualmente. Y es más, el fabricante lo dice, activen de manera mensual o cada 30 días para que podamos tener la seguridad de que ese componente está dentro del margen de seguridad. El propio fabricante lo recomienda, así que hagámoslo. Son componentes mecánicos, o sea, son componentes que tienen una probabilidad de falla baja, pero la tienen al ser componentes mecánicos. Digamos que he comprado un componente de baja calidad, un componente que está roto o ha sufrido un deterioro y la humedad puede filtrarse generando la corrosión de sus contactos, obviamente no se active dicho control de seguridad que estoy tomando en cuenta, ¿no? Recuerden que su sensibilidad obviamente está orientada a salvaguardar la vida de las personas, ¿no? Digamos que estas son las medidas de control más comunes que podemos tener dentro de una instalación eléctrica, ya sea domiciliaria o industrial, orientada a la protección de equipos y orientada a la protección de las personas. Asimismo, unas medidas de control que actualmente se están tomando en cuenta, y esto es una recomendación, ojo, implica la colocación de tomacorrientes color naranja para identificar que esa línea exista del otro lado de la conexión un banco de baterías o un UPS que brinde una autonomía de unos minutos o un cómputo para que éste pueda salvaguardar la información. Si en este momento hubiese un corte de luz, los que tenemos una laptop posiblemente vamos a mantener unos minutos hasta que podamos apagar la computadora. Y eso es justamente lo que hace y muestra este tipo de tomacorrientes. Nos muestra que hay una conexión que es exclusiva del uso de computadoras, debe tener o debería tener una medida para que las computadoras no pierdan información. La coloca naranja para que yo pueda colocar mi computadora y no deberé tomar corrientes, por ejemplo, equipos como taladros, amoladoras, sierras, etcétera, que eso va a una fluctuación de la corriente eléctrica que pueda destruir los datos que yo estoy almacenando.
Recuerden, es importante esta recomendación. Obviamente varía muchísimo. Hay empresas que simplemente no la colocan, no colocan un color naranja, una pequeña etiqueta, lo que obviamente implica que es una situación muy específica en la que deberé tomar en cuenta estas recomendaciones. Bien. Una de las medidas de control que también vamos a ver y desarrollar el día de mañana, y están invitados a la capacitación de mañana a las 7, que vamos a tocar el tema bloqueo y etiquetado, es justamente bloquear y etiquetar una zona de trabajo. Cuando yo desactivo un componente eléctrico, o bajo la llave de este componente eléctrico por realizar una labor en particular, ya sea seguimiento o reparación, debo evitar que se active de manera, digamos, imprevista el componente, o que alguien la active sin siquiera tener la información de que se ha bajado porque se está haciendo un trabajo de mantenimiento o operación. Justamente para evitar estas activaciones accidentales es que se coloca un bloqueo. El bloqueo impide la activación mecánica del dispositivo que para dar la zona en la que estoy trabajando. De esa forma, a través de la etiqueta, yo le voy a brindar información al operario de que se ha desconectado porque está haciendo una labor específica, mantenimiento, reparación, y no debe activar, no debe abrirse, debe cerrarse, en fin. Esa información va a estar colocada en la etiqueta. Estos componentes eléctricos están determinados tipo de componente eléctrico, ¿no? Yo puedo colocarle un bloqueo a la llave, como vemos en esta imagen, a la llave que en este momento está activando un circuito, o puedo colocar bloqueo a las llaves o a todo el tablero. Dependerá de mis trabajos, dependerá de mis necesidades, dependerá de la cantidad de personas, dependerá del tiempo que voy a demorar en hacer la reparación o el mantenimiento, en fin. Hay una serie de variables que obviamente se tiene que considerar. Y es que la energía eléctrica es una energía que puede ser peligrosa si no se toma en cuenta los controles. Así como hay energías peligrosas, también tenemos energías mecánicas, tenemos energías químicas que obviamente pueden liberarse de manera inesperada, causando daño en las personas o el operario que está haciendo un trabajo. Como les dije, esto lo vamos a ver mañana en extenso, con una serie de información relacionada a bloqueo y etiquetado. Pero en el caso del tema eléctrico, está orientado para evitar que hayan activaciones de un componente que sea desactivado para una reparación o mantenimiento. También tenemos que considerar, miren ustedes, las 5 reglas de oro, que están orientados básicamente para trabajos de baja y mediana tensión, ¿no? Y también en algunos casos de alta tensión, pero dependerá de algunas variables. ¿En qué consisten las 5 reglas de oro? Las 5 reglas de oro es un proceso o un procedimiento que nosotros realizamos de una manera lógica cuando hacemos un trabajo eléctrico. O sea, todo lo que está descrito acá es algo que realmente hacemos, pero que están colocados y puestos en una distribución tal que podamos entenderla de una manera fácil y recordarla de la misma forma. Número uno, si yo voy a trabajar con un componente eléctrico, lo ideal es que lo desconecte, eso es lo lógico. Aunque, ojo, aquí no estamos hablando de componentes o trabajos que se realicen con corriente eléctrica activa, porque para ello hay un procedimiento específico, que no es parte de la capacitación del día de hoy, porque son tan específicos que requieren un procedimiento determinado por la actividad. Lo que estamos viendo el día de hoy son recomendaciones y situaciones puntuales que se dan en la gran mayoría de trabajos eléctricos. Entonces, lo primero que yo debo hacer para hacer un trabajo eléctrico es cortar la fuente, cortar la energía, ¿correcto? Primero, corto de manera efectiva las fuentes de tensión. Segundo, bloqueo para evitar que haya una activación inesperada de dicha fuente de energía que he conectado. O sea, número dos, bloqueo. Número tres, mido la ausencia de tensión porque es muy posible que al yo desconectar una llave eléctrica, entiendo yo que no hay corriente eléctrica, pero este equipo puede estar recibiendo energía eléctrica de una línea alterna o de repente se ha hecho una modificación en la instalación y permite que ese equipo reciba corriente, por lo que yo debo medirla. A veces hay situaciones, y la he podido apreciar lamentablemente, que se realizan empalmes, se realizan arreglos eléctricos y estos no se ven reflejados en un documento. Es decir, yo tengo un plano eléctrico, veo las instalaciones que están todas bien colocadas, pero a la hora de ir al lugar y en la práctica observo que los cableados son diferentes, que tienen otra serie de instalaciones. ¿Por qué se da eso?
porque posiblemente se ha hecho un trabajo y este no se ha reflejado en el documento. Entonces, para evitar esas situaciones, es que se debe verificar la ausencia de tensión. Y también es recomendable hacer esto cuando se trabajan con condensadores. Los bancos de condensadores son elementos que almacenan corriente eléctrica para luego liberarla en la situación específica. Porque yo puedo haber desconectado, puedo haber bloqueado, ¿correcto? Pero si no he descargado a través de la verificación de la ausencia de tensión que hay un componente activo, puedo poner. Por lo tanto, si esa verificación en el paso número 3 me muestra que hay un componente que está almacenando energía, debo proceder a su descarga, a su liberación, para que pueda continuar el trabajo seguro. Luego tenemos el paso número 4, que es la colocación de todos los puntos en cortocircuitos, es decir, unidos y todos ellos puestos a tierra. ¿Por qué? Porque posiblemente haya por ahí algún componente, alguna instalación que no esté midiéndose en el paso número 3, o sea, verifico que el paso número 3 no existe, pero por ahí se ha producido una activación en otra zona, alguien activó algo o un componente se activó de manera inesperada, generando que la energía eléctrica pase a través de estos conductores. Si se percatan ustedes, la etapa número 3 y número 4 de estas 5 reglas de oro van a darnos la certeza de que no hay energía eléctrica circulando cuando yo haga el trabajo eléctrico. Son redundantes, pero que tienen la finalidad de evitar que mi cuerpo sufra un tipo de descarga eléctrica. Y finalmente, el paso número 5, señalizar o delimitar la zona. Esas son las 5 reglas de oro, muy fáciles. La número 1 es cortar la corriente. La número 2, bloquear para que no se active de manera esperada. Número 3, medir la ausencia de tensión. Número 4, colocar todos los puntos en una línea de tierra. Y 5, señalizar. Esta es una forma, es un procedimiento que se aplica en la mayoría de trabajos eléctricos, por no decir en todos. Y es importante que lo sigamos de esa manera secuencial, paso a paso, porque es la forma segura de evitar situaciones inesperadas en las que pongamos en riesgo nuestra vida o la de nuestros compañeros que estén haciendo un trabajo. Para terminar ya y a la ronda de preguntas, vamos a tocar el tema de los primeros auxilios. ¿Qué pasa si una persona recibe una descarga eléctrica? Obviamente tenemos que realizar acá lo que se denomina el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. ¿Qué significa esto en la práctica? Si hay una persona que recibe una descarga eléctrica, porque obviamente está manipulando un cable eléctrico y no toma en cuenta las recomendaciones anteriores, esta persona tiene que protegerse y proteger el área y proteger a la víctima. Es decir, tengo que evaluar la escena. Si yo veo a una persona tendida en el piso con un cable eléctrico al costado, debo suponer que esta persona es electrocutado. Y yo no voy a ir de buenas a primeras a atenderlo, porque mi más buena intención me puede llevar a mí a colocarme en una situación de riesgo. ¿Qué hago entonces? Protejo el área, evalúo qué está ocurriendo en el área, qué ha podido pasar. A la vez, yo puedo estar también comunicando a través de una llamada telefónica a los bomberos o al número de emergencia que la empresa establezca en ese momento, para de esa manera poder solicitar el apoyo. Recuerden que las situaciones de emergencia pueden en cualquier momento desbordarse. Algo que aparentemente está dentro de nuestro control, en el siguiente segundo se sale de nuestro control o desborda nuestra forma de respuesta. Entonces hacemos el PAS, protegerme, proteger a la víctima, avisar, y una vez que yo me he asegurado de que la zona es segura y no implica un riesgo para mí, a través de la colocación de elementos de bioseguridad, como podrían ser los lentes, tapabocas y lentes, acceder a la víctima para brindarle los primeros auxilios. Si ha sido una descarga eléctrica muy alta o está en una zona en la que posiblemente hay una gran cantidad de corriente fluyendo y la persona ha sufrido la descarga eléctrica, es importante que vayamos al tablero de control y hagamos la desconexión de las llaves. Es importante hacer eso porque, repito, si esa persona ha sufrido una descarga eléctrica, es porque quizás los controles han fallado. Y no solo los controles físicos en ese lugar, en ese momento, sino también los controles eléctricos. Es decir, la llave diferencial no se activó o simplemente no existía. La llave termomagnética va a seguir activada ahí. Obviamente la corriente que fluye por el cuerpo humano no la va a activar nunca, porque es muy baja por esos daños. Por lo debo estar atento, ir inmediatamente, preguntar a alguien o comunicarme con alguien para que me indique a mí que esa zona ha sido desenergizada. Y una vez que ha sido desenergizada, con la atención. Si yo voy a interactuar con el paciente, debo realizar inmediatamente la evaluación primaria, que implica la evaluación del estado de conciencia, respiración y pulso para establecer signos vitales.
Si el paciente está inconsciente, es decir, no responde al estímulo, no respira y no tiene pulso, inmediatamente deberá realizar la maniobra de RCP solo manos. Es decir, compresión a nivel torácico, no nada de brindarle aire porque puede entrar en contacto con mucosa y eso puede generar un contagio, más en situaciones como la que vivimos. Puedo contagiarlo a él o él contagiarme a mí. Y finalmente eso no es algo que ya la Asociación Americana del Corazón ve como algo recomendable, ¿no? Eso solamente se hará, ese apoyo ventilatorio se hará en un hospital a través de mecanismos que se colocan sobre la boca y la nariz que permite el paso del aire al interior de los pulmones. Pero como no tenemos esos dispositivos y tenemos la intención de ayudar previa evaluación anterior, podría ser la maniobra de RCP solo manos, es decir, compresión a nivel torácico a un ritmo de 100 compresiones por minuto con una profundidad de 5 centímetros para que el corazón empiece a bombear sangre a todo el cuerpo. Hay que entender, señores, que mientras más demoremos en una atención de tipo, lamentablemente la persona disminuye, bueno, la víctima ve disminuidas sus probabilidades de supervivencia. Entonces es importante que si estoy haciendo un trabajo eléctrico en el que yo entiendo que la ayuda va a demorar, obviamente debo seguir con mayor cautela los procedimientos. El menor descuido, simplemente podré sufrir una serie de... Acá hay una pregunta, me indican. ¿Las 5 reglas de oro son referencia al NFPA o cuál es la referencia del RCSAT? En realidad no están mencionadas en las 5 reglas de oro, perdón, en la NFPA. No las menciono, pero es una condición, es una consideración que debemos tener en cuenta como un medio de trabajo para manipulación de equipos con corriente eléctrica. La NFPA 70E está orientada básicamente a los riesgos que nosotros tenemos cuando utilizamos o hacemos uso de un componente o equipo eléctrico. Lo que yo pueda agregarle a eso va a sumar, va a complementar nuestro trabajo. No va a suplirla, sino que las va a complementar. Mientras más situaciones de seguridad yo implemente, mucho mejor. Recuerden que finalmente todo está orientado a nuestra seguridad. Bien, para terminar, señores, y antes de entrar a la ronda de preguntas, aquí una serie de recomendaciones puntuales que voy a hacer de manera general, ya saliendo de lo que establezca la NFPA, pero que son siempre importantes, ya que a veces estas cosas tan pequeñas pueden evitarnos desgracias muy grandes. Para empezar, no dejar los cargadores, celulares y aparatos conectados a las tomas corriente. Ustedes observan actualmente los cargadores de corriente, cargadores celulares conectados todo el día con un equipo celular y una vez que se termina de cargar el celular, se desconecta y se deja el cargador al tomacorriente. Si bien es cierto, son equipos de bajo consumo, dependiendo de la calidad y de cantidad de tiempo que están conectados, generarse un pequeño flujo de corriente al interior de estos cargadores, lo cual puede deteriorarlos dependiendo de la calidad del cargador y puede generar por ahí quizás un cortocircuito. En el caso de componentes de mayor consumo corriente como teteras, tostadoras y similares que tenemos en casa, recuerden que son equipos que están orientados a un consumo elevado, pero siempre menor al de la llave termogética. Por si este equipo, esta tetera, no tiene o no recibe la atención por parte de nosotros y dejamos hierva, se va a evaporar, la resistencia eléctrica se va a mantener caliente, va a seguir su consumo, va a seguir calentándose, va a generar un pequeño fuego, porque los niveles de corriente todavía no exceden los de la protección que tiene la llave termomagnética hasta que se produzca un cortocircuito. Y posiblemente para ese momento ya hay un incendio declarado. Luego, mucho cuidado con los líquidos cerca de equipos electrónicos, ¿no? Ahora que estamos utilizando las computadoras y las laptops casi a diario y en todo tipo de situaciones, mucho cuidado con tener líquidos alrededor. Y es que estos líquidos pueden derramarse, pueden generar algún cortocircuito o alguna descarga eléctrica sobre el operario. La mayoría de componentes electrónicos como este tienen cierta tolerancia a los líquidos, pero cierta tolerancia. Si se derrama líquido sobre el teclado de una computadora, pues quizás a lo mucho perdamos la computadora, pero podría generarse también un cortocircuito o alguna situación anómala que pues obviamente llevarnos a algún tipo de lesión. Así que para no tener que llegar a una condición como esa, pues tomemos en cuenta la prevención. Otro punto es el cuidado con el almacenamiento de productos químicos cerca de instalaciones eléctricas, ya que estos productos químicos, sobre todo los de limpieza, pueden producir vapores que se puedan almacenar o se puedan mantener dentro de un espacio cerrado. Si yo voy a utilizar un componente químico para limpieza, deberá estar ubicado en un espacio libre donde la ventilación permita
digamos, esos gases o vapores mejor dicho, se puedan disipar rápidamente, ¿no? Es una recomendación que hay que tomar en cuenta, porque a veces dependiendo de los tamaños, de los ambientes, de los espacios de trabajo, coloco estos productos químicos en un espacio donde posiblemente haya un tomacorriente o un componente electrónico que disipe calor, pueda generar un punto de ignición. Bien, otra recomendación importante es nunca jalar los cables del cable, sino del propio enchufe. Si lo voy a desconectar del tomacorriente, debería hacerlo del enchufe, no jalar del cable, porque esto rompe el cableado interior, lo cual puede finalmente generar un aumento en la temperatura. El conductor, al tener menos alambres, porque se ha ido rompiendo, va a soportar la misma cantidad de corriente para la cual fue diseñado, pero un menor número de alambres. Es decir, va a haber mayor cantidad de corriente en una menor dimensión de cobre, por lo que puede generarse una elevación de la temperatura, produciendo una fuente de ignición. También revisemos los enchufes tomacorrientes que sean compatibles entre sí. Actualmente tenemos una serie de conectores que antiguamente, por decirlo de esa manera, hace algunos años no eran, digamos, los comunes, ¿no? Actualmente tenemos instalaciones donde las conexiones pueden variar. Y obviamente hay que considerar acá lo que establezca la normativa peruana. La normativa peruana establece una serie de conexiones determinadas para los valores de voltaje que tenemos en la ciudad o en el país. Por lo tanto, hay que estar muy atento a estos tomacorrientes y estos enchufes. No deben adulterarse, no deben modificarse, sino que deben adaptarse a través de un adaptador, valga la redundancia, a estos tomacorrientes, ¿no? El claro ejemplo es, por ejemplo, la alteración de los enchufes que tenemos en las computadoras que tienen 3 puntos de conexión y como en mi caso tengo un tercer punto de conexión, rompo el punto de conexión a tierra. Esa es una alteración. Lo que debería hacer es colocar un adaptador que es de color naranja, en el cual me va a permitir a mí conectar este conector de 3 puntos y a través del adaptador conectarlo en un tomacorriente de 2 filamentos o 2 puntos. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Nunca alteremos bajo ninguna circunstancia tipo de conexiones. Y finalmente, y a terminar, nunca, pero nunca manipulemos las manos mojadas un componente que requiera electricidad, porque eso aumenta el riesgo de una descarga eléctrica o de un cortocircuito dependiendo de las condiciones. Muy importante eso, por favor, porque a veces cuando tenemos las manos húmedas, lo mejor que hacemos para secarla es simplemente restar sobre la ropa y eso no genera un secado ideal. Simplemente ha retirado la mayor cantidad de agua, pero la mano húmeda, esa humedad genera en algún momento una descarga eléctrica sobre el operario. Bien, señores, hasta aquí todo relacionado a los riesgos eléctricos, en la forma en la que yo actuaré con respecto a estos riesgos eléctricos y obviamente recomendaciones que se pueden y deberían seguirse en casa para evitar situaciones anómalas. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o aporte, por favor les agradeceré que lo hagan a través de la zona del chat para que puedan tener información con toda la audiencia. ¿Bien? Bien, veo que no hay ninguna pregunta. Estimado, no sé si habrá alguna pregunta con respecto a la capacitación o alguna duda, o de repente alguien quiere activar el micrófono. Claro. Gracias también, Wilber. Para recordar, muchachos, que el día de mañana estamos continuando con el siguiente curso, igual en el mismo horario de 7 a 9. Igualmente Ricardo nos va a estar acompañando. Justamente el curso es de bloqueo etiquetado, ¿no? Así que es un tema también muy importante, es un tema de trabajo de alto riesgo. Me parece que hay una pregunta, va a haber una pregunta por ahí, a ver. ¿Ya? A ver, acá una pregunta de la señorita Carmen Roque indica, cuando se cambia luminaria se realiza con energía. Entiendo que te refieres a que si debe hacer con la línea activa, ¿no?
Ningún tipo de trabajos de esta naturaleza debería realizarse con corriente activa, que podrá ser un voltaje muy bajo, pero obviamente no debería hacerse, no es recomendable. Ahora, acá usted menciona que los técnicos lo hacen energizado. Bueno, lo que sucede acá es que hay un exceso de confianza. Lo que pasa es que la actividad en sí es simple, ¿no? Es simplemente retirar un bombillo, retirar una luminaria y simplemente mayor contacto eléctrico no puede haber. Pero es muy factible que esta luminaria se rompa con la manipulación, exponiendo parte de sus componentes eléctricos o electrónicos, generando algún tipo de inconveniente. Es más, es posible que esta luminaria venga ya defectuosa de fábrica, lo cual podría generar un cortocircuito. Siempre es recomendable que observemos estas situaciones, justamente para detectarlas y corregirlas. Bien, de acá ellos dicen que uno no sabe electricidad. Bueno, que no sepas de electricidad no significa que no sigas las recomendaciones de seguridad, ¿no? Y justamente lo que hemos mencionado el día de hoy es para corregir estas situaciones anómalas que se presentan. Si yo observo que viene un grupo de electricistas y van a hacer una actividad dentro de mi zona de trabajo, yo debo indicarles que desconecten, no solo por un tema de seguridad hacia nosotros, sino hacia ellos mismos también. Recuerden que se están exponiendo. Lo que pasa es que a veces ir al tablero de eléctrico implica recorrer un espacio muy largo. No, no tomemos esas decisiones porque lamentablemente, lamentablemente pueden generar problemas. Por favor, a ver, voy a leer las preguntas y responder rápidamente a las que están llegando. Pero para terminar con el tema de la luminaria, así sea un cambio de un foco muy simple, eh, siempre es recomendable hacer la desactivación de la corriente eléctrica. Siempre es recomendable porque finalmente, ¿qué perdemos ahí? Perdemos solo unos cuantos minutos de uso de corriente. Yo entiendo que la labor puede ser, pero recuerden, la ley es simple, la habitualidad nos lleva a bajar la guardia, caemos en el exceso de confianza y luego cuando se produzca el accidente, y ahora pues, ¿qué no se bajó? Lamentablemente son las consecuencias que debemos pagar en algunos casos. Bien, acá indica acá hay una pregunta referente a la ubicación de los extintores en instalaciones eléctricas como sala de subestaciones. ¿Hay alguna norma que me especifique las ubicaciones de los extintores en dichas instalaciones? Me refiero, pues, la MTP me habla de altura y capacidades y tipos sobre la ubicación. ¿Existe alguna? Sí, efectivamente existe. No tengo a la mano el dato porque es una parte de la norma de la MTP muy específica, pero sí, especifica que la mayoría de, digamos, de agentes extintores para instalaciones eléctricas, dependiendo del tamaño, dependiendo de la instalación, podrían ser o CO2 para interiores en algunos casos o PQS en otros, ¿no? O se pueden utilizar ambos, ya que ambos están orientados a equipos eléctricos, ¿no? Por su clasificación, ¿no? Ambos tienen la C para fuegos eléctricos. Entonces sí, habría que detallar y averiguar un poquito más la norma porque sí están mencionados con respecto a la ubicación. No puedo estar tan cerca tampoco porque si estoy cerca y se genera un fuego dentro de una subestación eléctrica, pues no voy a poder acercarme a utilizar el extintor, ¿no? Ahí sí, efectivamente, hay una distancia. Lamentablemente no tengo la información a la mano, pero sí es oportuno que la busquemos y naveguemos dentro de la norma técnica peruana, básicamente. Acá hay otra pregunta que indica, ¿un solo trabajador puede realizar trabajos en instalaciones de baja tensión o es de presencia de más de uno? Depende de la labor. Depende de la labor. Si yo voy a hacer pues un cambio de un motor eléctrico, pues obviamente requiero de un operario adicional y de un supervisor, porque implica la manipulación de un equipo pesado. Si yo voy a hacer un trabajo simple, digamos, pues a ver, la instalación de una computadora o un cambio de luminarias, puedo hacerlo yo solo, pero obviamente siguiendo los procedimientos de la empresa. Ojo, aquí no es lo que yo diga, es lo que la empresa establezca en su procedimiento. Si yo estoy observando que va a hacerse un trabajo que implica manipulación de corriente, incluso baja tensión, porque ojo, la baja tensión no es solamente 20, 30 o 20 voltios, ¿ah? Puede llegar a los 1000 voltios, esa es baja tensión. Entonces, esa situación implica seguir un procedimiento específico. Es importante que ante trabajos de este tipo se soliciten permisos de trabajo, ATS, CLIS, pero repito, va a depender de la complejidad del trabajo, el lugar en el que se realice, dónde lo voy a hacer, porque no es lo mismo hacer un trabajo de instalación eléctrica del piso que a unos 20 metros o 10 metros, porque implicará el uso de andamios y posiblemente de equipos de protección contra caída. Es muy general la respuesta, pero dependerá mucho de la actividad. Acá hay otra pregunta.
Bueno, acá la señorita Carmen indica que lo hacen en un colegio y dice que no pasa nada. No, bueno, sí, no pasará nada porque posiblemente la situación es muy particular y hay exceso de confianza. Pero cuando se dé, a ver, vamos a ver pues si esa persona va a tomar en cuenta esas recomendaciones después o no. Acá hay otra más, del señor Carlos Enrique. Dice, una consulta. Cuando se hagan trabajos, en este caso en instalaciones de Internet para empresas, una tarea implica conectar el router con energía eléctrica de 200 voltios. ¿Bastará con usar guantes o será necesario desconectar? Bien, este es un tema que ya entra a tallar con lo del bloqueo y etiquetado, ¿no? Si es que yo tengo un control directo sobre la gente, correcto, y esta no va a recibir corriente de otro lado, puedo hacerlo yo. Es decir, si yo voy a conectar un aparato el cual tiene un solo enchufe, una sola línea de conexión, yo puedo tomar la decisión de hacer la instalación con ciertos equipos de protección. Pero obviamente lo ideal sería que al uso de un equipo de protección baje la llave de la luz para eliminar, eliminar ya la fuente de energía que podría ser peligrosa en este caso. A ver, ¿qué hacer en caso, a ver, en empresas como los fast food, McDonald's, donde no se elaboran ATS, permiso de trabajo y lamentablemente ponemos jóvenes? ¿Qué hacer en esos casos? Pues simplemente denunciarlos, hacer la denuncia inmediata, porque eso es un atentado contra la salud. El no seguir un procedimiento que implique la manipulación de una corriente eléctrica para una labor que genere ese peligro, es un atentado contra la vida y la salud. Habría que hacer una denuncia. Si yo veo que la empresa no sigue un estándar de seguridad, tengo dos opciones: o no trabajo con ellas, o simplemente voy a tener que asumir las consecuencias de dicho trabajo. Bien, referente a los equipos que dejan energía residual acumulada a un estado sin conexión, ¿qué recomendaciones podría sugerirnos? Pues hacer que la energía residual se libere. Se libere. Si yo tengo energía residual ahí que puede liberarse en cualquier momento y genere un accidente, pues tengo que hacer que esa energía residual se libere, se vaya, no quede ahí para que no genere una descarga en una persona. Ojo, estamos hablando de energía eléctrica, porque también hay energía residual que puede almacenarse en tuberías de presión hidráulica, neumática, que obviamente tiene que liberarse para realizar un trabajo. Y tiene una ¿Qué equipo de consulta. protección? Sí, déjeme terminar esta lectura, por favor. Acá hay una más que indica, ¿qué equipo de protección básico deben tener mis técnicos eléctricos? Pues depende de sus actividades. Lo más recomendable es que tengan guantes, que tengan herramientas eléctricas o dieléctricas para el caso y algún elemento de protección o por la actividad. Y eso se va a hacer a través del análisis de riesgo. ¿Qué riesgos hay? Los puedo controlar y de acuerdo a ello puedo implementar yo no solo un procedimiento, sino también uso de equipos de protección para ello. Sí, ahora sí, me iba a hacer una pregunta, lo escucho. Tiene una consulta, disculpe. Cuando trabajas con líneas de mediana tensión o postes de mediana tensión que tienen energía de mediana tensión, y puedes desconectar, es bueno hacer una medición de energía residual, ¿no? Sí, porque es muy posible que esas líneas puedan estar conectadas a bancos de condensadores, dependiendo obviamente de la ubicación, porque puedo tener una línea de mediana tensión dentro de mi instalación, dentro de mi infraestructura, y que posiblemente requerirá un banco de condensadores para almacenar la energía o para filtrar corrientes parásitas por ahí, en fin, ¿no? Pero obviamente si es que hay algún tipo de almacenamiento tiene que liberarse, siempre tiene que liberarse. Le comento porque yo en mi empresa tengo postes de mediana tensión y con condensadores. Y estoy próximamente a realizar este tipo de trabajo, ¿no? Y cómo se me quería ver, cómo se me como la parte eléctrica, porque de que vamos a desconectar, se va a desconectar la electricidad. Pero me preguntaba, no sé, que es una medición aparte externa de energía residual que puede haber, ¿no? En el área determinada, ¿no? Porque una Claro, vez que la energía puede haber aún energía, ¿no? Residual. claro, sí, pues claro, ahí yo no voy a utilizar un multímetro común y corriente para medir, ¿no? Ahí tendré que utilizar equipos que permitan a través de digamos, son equipos que van a detectar que haya un flujo de electrones, un flujo de corriente, ¿no? Son equipos que están colocados en una pértiga que permiten acceder a la línea y evaluar si esta está energizada o no. Y si está energizada, pues proceder con la desenergización o la eliminación de alguna corriente residual que pueda estar dándose por un banco de condensadores. Recuerden que los bancos de condensadores suelen tener también unas resistencias asociadas que permiten la liberación de esa corriente para su descarga, pero obviamente implica también la medición en estos casos. ¿Cómo se llama ese equipo de ingeniería, disculpe, para medir, para que tenga... No recuerdo ahorita el nombre del equipo, discúlpame, pero ahorita me voy a acordar, dame unos segundos mientras voy leyendo las preguntas también para responderlas a los compañeros, ¿no?
Acá hay otra pregunta interesante. Es muy conocido que muchos edificios no cumplen con instalación de cable puesta a tierra. ¿Un estabilizador o supresor de equipos puede ayudar con el cuidado de nuestros equipos de cómputo? A ver, el famoso estabilizador lo que hace es evitar que los niveles de corriente o voltaje superen los 220 voltios. El estabilizador, bueno, los supresores de pico lo que hacen es cortar la onda sinusoidal que está por encima de los 220 voltios y la corta a 220 voltios para que de esa forma pueda yo tener un voltaje aceptable para la computadora. El estabilizador hace exactamente lo mismo, ¿no? Mantiene la corriente dentro de los márgenes, pero entender que si hay una baja de tensión muy pronunciada, estos equipos no pueden generar tensión para llegar a 220 voltios. Es decir, si la tensión en la línea eléctrica es de 180 voltios, 150, por poner un valor, ¿eh? Estos equipos van a aumentar la tensión a 220 voltios porque no tienen de dónde producirla. Lo que usualmente hacen es recortar los picos por encima de los 220 voltios, no se generen una serie de sobrecargas dentro de los componentes. Acá dice, absolutamente todos los equipos de protección tienen especificaciones técnicas. Claro que sí, todos los tienen, solo que algunos están orientados a un trabajo en particular y otros a otro, ¿no? Por ejemplo, un casco de protección de tipo que se utiliza para la construcción puede tener un valor de protección eléctrica que no es el mismo que puede tener un casco orientado a una categoría 3 o 4, ¿no? Que tiene una mayor resistencia a la descarga eléctrica. Entonces, sí, es cierto, todos son buenos, pero va a depender exclusivamente de la labor que se va a realizar. ¿Tengan alguna otra pregunta, por favor, que tengan por ahí? Profesor, disculpe una consulta más. Sí, He escuchado, no sé mucho de electricidad, pero los eléctricos técnicos, he trabajado con técnicos electricistas en un pasado y me decían que a veces realizaban trabajos en caliente, o sea, que trabajos con energía viva. Y yo me sí, eso preguntaba, mismo. ¿eso es dable? Que hagan trabajos con energía viva. Me decía que por el tema de que no se podía apagar los equipos, usaban guantes, ¿no? De media tensión o de alta tensión con cierto porcentaje, ¿no? De kilovoltios. Y tenían que trabajar así. Claro, claro, con sus procedimientos, con todo el tema, pero se llamaba trabajo en caliente. ¿Eso es cierto o Sí, cómo es ese procedimiento de trabajo? sí, efectivamente. Perdón, labores en las que se realiza pero hay labores que se realizan trabajos con energía activa, como usted le llama. Es cierto, existe eso. Es posible, pero requiere de un procedimiento específico, puntual, para dicha labor, porque imagínate que tienes que hacer un trabajo en un poste que alimenta a una empresa, por poner un ejemplo, ojo, y tienes que hacer una serie de trabajos, y lo ideal sería que se desconecte, pero a veces no se puede. ¿No? A veces no hay esa forma de desconexión, porque quizás los equipos que se vayan a desconectar no generen el trabajo que estoy pensando hacer, o que estoy esperando que haga. Sí, es cierto, se pueden hacer trabajos en caliente, pero repito, requerirán de un procedimiento específico orientados a esos niveles, ¿correcto? Orientado a esa situación. Y No, aparte de esos controles, ingeniero, ¿hay otras medidas de control aparte del EPP, ¿no? El procedimiento no, de como trabajo te digo, específico? es que el procedimiento lo es todo. El procedimiento y la normativa, que si he dicho procedimiento, es todo para estos casos, ¿no? Tú no puedes salirte de la normativa, tú tienes que seguir acá lo que establece la norma técnica peruana, lo que establece el Ministerio de Energía, para que pueda darte a ti los lineamientos de cómo hacer el trabajo de manera segura siguiendo lo estipulado por la legislación, ¿no? Si en la legislación no hay una información que abarque esta situación, puedo yo utilizar normas como la NFPA y similares, básicamente para tener un respaldo técnico que me permita a mí resolver ese problema. Pero en el caso de esta situación, sí, específicamente existe la normativa, pero, repito, es un caso muy específico, muy particular y que requiere además de un entrenamiento, conocimiento, ¿no? Conocimiento de qué equipos voy a utilizar, si están orientados o no. Y si yo no tengo esa información, puedo buscar un proveedor y le explico, ¿sabes qué? Quiero hacer un trabajo de tal clase, en tal lugar, en tal punto específico, y él me puede brindar a mí un asesoramiento para usar un equipo específico para estas situaciones. Bien, ¿alguna otra pregunta quizás por ahí? Muy bien, muchachos. Bueno, muchas gracias. Ya son las 9:10. Bueno, nuevamente, Ricardo, agradecerte esta excelente exposición. Igualmente, bueno, mañana nos vemos en el curso de bloqueo y etiquetado, ¿no? Igualmente, el expositor va a estar a cargo de Ricardo. Así que nos esperamos mañana de 7 a 9, muchachos. Sí, para terminar, acá hay una pregunta. A ver,
¿Cuál es la última versión de la NFPA 70E este año? Es la última versión que está vigente. Bueno, para poder recabar esa norma NFPA tendrías que llevar el curso porque lo que encuentras en internet es solamente un condensado de la norma o tendrías que pagar por ella para que puedas acceder a la misma, ¿no? Obviamente aquí te sugiero que vayas a NFPA LA Journal, que es un medio de comunicación que te pueden dar dicha información. Incluso en el país hay una serie de institutos que brindan estos cursos si es que estás interesado en ellos. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Bien, gracias también, que Gracias, tengan buen gracias a día. todos. Muchas gracias, señores. Nos vemos el día de mañana, igual, de cita 9. Muchas gracias, Ricardo. Gracias también, hasta mañana. Nos vemos. Excelente exposición, muchas gracias. Gracias también, que tengan buen día.